Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de Tito. Amén. Vamos a leer Tito, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades y estar ¿qué? Sujetos a ellos. Amén. Que debemos obedecer en todo lo que ellos digan, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que las autoridades están impuestas para, en pocas palabras, para favorecer a las personas que prácticamente cumplen todo lo que es conforme a la ley, ¿no? Porque, un ejemplo, si nosotros tenemos un problema con un vecino o alguien pues que nos está haciendo daño, que nos está robando, entonces nosotros debemos acudir ¿qué? A la ley. ¿Amén? Porque las leyes están puestas no para infundir temor, sino para, en pocas palabras, también para defender a las personas que son, se puede decir que son de bien, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos que obedecer a las autoridades. Debemos obedecer todas las leyes civiles. Amén. No que porque somos cristianos, supongo un ejemplo, que no vamos a pagar energía, que no vamos a pagar impuestos. No. Hay que someternos a las autoridades. Debemos cumplir todos los requisitos que dicen las autoridades. Que hay que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos. Amén. Que hay que pagar la energía, que hay que pagar el agua. Todo eso debemos pagarlo. Amén. Porque debemos que someternos a las autoridades. Amén. Entonces Tito capítulo 3 versículo 2 dice, que nadie difame, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Ven? Entonces dice la palabra, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos ser ¿qué? Unas personas que amables. Amén. No debemos ser pendencieros. Amén. ¿Para que así qué? Para que no nos difamen. Amén. 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidias aborrecibles, aborreciéndonos unos a los otros. Amén. Miren, entonces, ¿qué era? Así éramos antes nosotros, ¿cierto? Nos aborrecíamos unos a otros, andábamos ¿qué? En deleites, éramos rebeldes, esclavos de las concupiscencias. ¿Amén? Entonces todo esto, cuando llegamos a Cristo, dice que aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces todas esas cosas viejas que teníamos nosotros, ¿ahora qué? Son hechas nuevas, entonces ahora ya no tenemos todas estas cosas. Entonces, ¿qué? Andábamos en rebeldía, éramos envidiosos, nos aborrecíamos unos a otros. Entonces, esa era la vida anterior. Pero ahora en Cristo Jesús somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que cuando nosotros ¿qué? Ya entregamos nuestros corazones a Dios, amén, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. Amén. Y ya somos ¿qué? Renovados. Amén. A través ¿qué? De su Santo Espíritu. Amén. Entonces nosotros siempre debemos ¿qué? Pedirle a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de que en el nombre de Cristo Jesús derrame ¿qué? De su Santo Espíritu sobre nosotros. Porque el Señor dije, pero yo me iré, pero no os dejaré solos. Enviaré el Consolador.
Amén. Que enviará que el Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Amén. Entonces cuando tenemos el Espíritu Santo nos guía ¿qué? A toda verdad. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, perdón hermanos, perdón, pasé a otro, dice, ¿qué? Dice, por la renovación del Espíritu Santo, amén, ahí quedamos, ¿no? Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces él dice que por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo fue derramado ¿qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces, conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser ¿qué? Herederos de ¿qué? Herederos de la vida ¿qué? Eterna. Amén. Entonces nosotros, el Señor dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Amén. Entonces nosotros, así como tenemos esperanza de algún día obtener la vida eterna, debemos que purificarnos. Amén. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Dice, sed santos porque yo soy santo, dice. Entonces siempre debemos que andar conforme a la palabra de Dios. Debemos vivir que una vida recta delante de Dios. Amén. Versículo 8. Dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. Entonces, mire, el apóstol Pablo lo que quiere decir es que esta es una palabra fiel. ¿No? Palabra fiel es esta, dice él. ¿Eh? Y él lo que quiere es que nosotros que con firmeza estemos que en esta sana doctrina. Amén. Que practiquemos las buenas obras, que vivamos en santidad, que seamos que seamos personas sobrias, que seamos personas amables. Amén. Que toda la gente mire en nosotros que la gente pueda decir, verdaderamente estos son cristianos, que estos son verdaderamente que unos hijos de Dios. Mírenlos cómo andan. Amén. Que andan conforme a la palabra de Dios. Porque no crea que usted puede engañar a nadie. Si tú no andas conforme a la palabra de Dios, la gente de afuera sabe que tú no eres nadie, que solo tú vas a una iglesia, pero que en sí no eres nadie. Amén. Que solo vas a una iglesia, en pocas palabras, a dar tu plata y ya. Amén. Seguimos versículo 9, dice, Tito capítulo 3, versículo 9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mire, hoy en día podemos ver que ya hoy en día todo el mundo ya han sacado, está como quien dice, como de moda ya. Hoy en día todo el mundo dice, no, si usted no sabe raíces hebreas, no sabe nada. ¿Amén? Que si usted que usted quiere aprender raíces hebreas para poder interpretar la Biblia, y ya todo se les volvió que los hebreos son las personas de Israel directamente son los duros, como quien dice. Pero aquí el apóstol Pablo dice lo contrario, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías. Amén. Pues es bueno leer la genealogía, ¿cierto? Pero mire, genealogías que quién fue, bueno, Abraham y todas las genealogías y bueno. Entonces son cosas son cosas vanas y sin provecho. Que son útiles pues para enseñarlas, amén. Pero no tienen nada que ver con tu salvación, que tú tienes que aprenderla de dónde vino Abraham,
que Abraham tuvo a los hijos, a los nietos, los bisnietos, bueno. Entonces el apóstol Pablo dice, para nada sirve ese. Evita las cuestiones necias de genealogías. Amén. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Entonces nosotros, ¿para qué? Mira, el apóstol Pablo dice que ¿para qué vamos a estar peleando nosotros por cuestiones de la ley? Eso prácticamente no viene el caso para salvación. Que usted tiene que hacer holocaustos, que tiene que hacer sacrificios, que tiene que hacer expiaciones, que guardar el día de reposo, que guardar, bueno, como dijo el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:16, habla ¿qué? Nos habla de eso, dice que es que nadie nos juzgue en cuanto a comidas, bebidas, día de reposo, lunas nuevas, amén, y todas esas solemnidades. El apóstol Pablo, en pocas palabras, todo eso dice que ya pasó, amén, que evitemos todas estas discusiones, amén, acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, amén. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Mire, el apóstol Pablo dice, si tú hablas con una persona de la ley, háblale 1 o 2 veces, explícale que estamos en un nuevo pacto, pero si esta persona ya no entiende, dice, después de 1 o 2 veces, el apóstol Pablo dice, ya, no le vuelva a hablar mal ya, deséchalo y listo. Amén. Entonces, ese es el tema de hoy. Sabemos que estamos en un nuevo pacto. Amén. Ya la palabra de Dios dice que la ley dice que porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Entonces, con Cristo prácticamente él dice que ahí fue el fin de la ley. Amén. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, él lo que hizo fue que colocar todo en orden. Amén. Por eso le decía a todos, les decía, oíste que fue dicho. Amén. Porque esas eran cosas que ellos tenían unas creencias. Amén. Pero el Señor decía, pero yo os digo. ¿Entiendes? Decía que ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dijo que yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amén. Entonces siempre, porque nuestro Señor Jesucristo dice que la doctrina que Él enseñaba, que no era de los hombres. Que la doctrina que Él enseñaba provenía ¿qué? De Dios. Él dice, porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina que yo enseño es mía o es de los hombres. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó era ¿qué? De Dios. Entonces, Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Y recuerden que estamos en un nuevo pacto. Amén. Ya el antiguo pacto pasó. Dios los bendiga a todos.